Así es, Ángelo, pues yo me encuentro con Andrea Ordóñez, quien es la abogada, la especialista que nos va a resolver todos estos temas de tipo legal en torno hoy al aumento del salario, pero a usted le dicen salario mínimo y quedan las mismas que yo cuando le hablan de este tema. ¿Sabe cuando le hablan de salario mínimo a qué se refiere? Pues si todavía no lo tiene claro, para usted es para quien hemos preparado la siguiente nota. El salario mínimo se ha definido como la cuantía de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. En Colombia, el 1 de enero del 2022, los trabajadores que devengan el salario mínimo están recibiendo 1 millón de pesos, equivalente al 10.07% de aumento, el mismo establecido para el auxilio de transporte que quedó fijado en 117.172 pesos. Con esto, el mínimo con subsidio para el 2022 se ubica en 1.117.172 pesos. Hoy, en el Café de la Mañana, un especialista en temas laborales nos explicará a qué tengo derecho yo con este nuevo aumento salarial y si todos los trabajadores gozan de dicho aumento. Y nos acompaña Andrea Ordóñez, la abogada que nos estará resolviendo todas esas dudas de tipo legal. Abogada, bienvenida en este momento al Café de la Mañana. Buen día, Paola, y a todos. Muchas gracias nuevamente por recibirme en este espacio tan agradable como siempre. Bueno, abogada, entramos en materia porque es la pregunta de muchos. Bueno, ¿sube el salario mínimo con esto que sube? Expliquémosle un poco a esos televidentes, aquellos que están allí a través de esa pantalla queriendo saber un poco más acerca de este tema. Bueno, el aumento del salario mínimo usualmente corresponde a un acuerdo que hacen de una forma tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Entre Estado, organizaciones gremiales, representantes de los trabajadores y los empresarios. Este año tuvo la diferencia pues de que en aras del gobierno buscar estimular, ¿cierto?, al trabajador a la generación de empleos, aumentara muchísimo más de lo que ha pasado años anteriores, en más del 10% en comparación al año anterior. Muy bien, y le recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden llamar, llámenos, ya nos pueden llamar al 648-4820, recuerde, 607-648-4820, nos llama a estos teléfonos también que aparecen aquí en pantalla, el 317-436-7015, a este número también nos puede llamar y nos puede dejar todas esas inquietudes que tengan respecto a este tema. Aquí nuestra abogada estará lista y presta ya para poder comunicarse con nosotros, para poder resolvernos todas estas dudas, porque a través del 317-436-7015 nos empiezan a llegar estos mensajes, estas preguntas, y por eso hacemos contacto hasta ahora con Jason. Jason, ¿qué dicen nuestros televidentes? Así es, Paola, pues de verdad que a todos nuestros televidentes que a esta hora están conectados con nosotros, les damos la bienvenida a esta nueva sección y sin más preámbulos vamos a conocer lo que nos escriben una televidente desde Cimitarra, Santander, que a propósito les enviamos un saludo muy fuerte. Y miren, ella nos dice lo siguiente: buenos días, quería preguntarles algo. Yo gano un poco más del mínimo y le pregunté a mi jefe si el aumento me beneficia a mí y me dijo que no. ¿Eso es cierto? Nuevamente, gracias desde Cimitarra, Santander. Muy bien, doctora Andrea, ¿qué le podemos decir entonces a nuestra televidente desde Cimitarra? Aprovechamos para saludar a aquellas personas, a aquellas familias del Café de la Mañana que están en Cimitarra, Santander. Abogada, ¿qué le decimos? Bueno, lamentablemente esto ha sido un tema de discusión que viene de tiempo atrás, ¿no? Hay dos posturas, una de la Corte Suprema de Justicia, donde dice el salario solo aumenta para aquellas personas que ganan el mínimo de forma obligatoria. Sin embargo, la Corte Constitucional, que tiende a ser un poco más protectora, ¿cierto?, de los derechos en general, ha dicho que el valor del dinero, año tras año, pues va perdiendo su poder adquisitivo, por lo que todos deberían tener un aumento, al menos con el IPC, que es el índice de precios al consumidor, así no ganen el salario mínimo. Pero entonces, ¿a cuál de las dos cortes le hacemos caso? ¿Qué hacemos ahí en esa situación? O sea, yo voy donde mi jefe y mi jefe me dice a mí: no, mamita, usted no tiene derecho a ese aumento porque usted gana un poquitico, 100.000 pesos más que el 50.000 pesos más que el mínimo. Lamentablemente en ese caso no se ha podido con la legislación
obligar al empleador a aumentar el precio, entonces por ende no estaríamos como un poco atados de manos, ¿no? Acudir como siempre a la conciliación y pues a las solicitudes amistosas, pero queda a la voluntad del empleador si me aumenta el salario o no. Muy bien, Jason, nos siguen llegando mensajes, les pedimos a nuestros televidentes, de pronto no vamos a poder contestarles todos estos mensajes al aire, pero sí estaremos a través de nuestras redes dándole respuesta a estas inquietudes. Nos siguen llegando más preguntas, Jason. Así es, Paola, mire, la gente realmente ha estado participando desde muy temprano con el tema que lo anunciamos ayer previamente y nos han hecho llegar todas sus preguntas. Recuerden que nos pueden escribir a través o nos pueden llamar también a través del 648-4820. Acá tenemos nuestra segunda pregunta y miren, esta pregunta también a título personal la hice alguna vez y me gustaría que nuestra abogada que hoy nos acompaña nos ayude a resolverla. Nos dice lo siguiente, vamos a ver acá en pantalla si podemos ver este mensaje. ¿Es cierto que el incremento del salario mínimo afecta la formalización del empleo? Esto nos lo comenta Gloria Almanza desde Real de Minas, aquí en Bucaramanga. ¿Qué le decimos a doña Gloria, doctora Andrea? ¿Qué le podemos explicar? ¿Esto es verdad? Porque dicen, no es que si aumentan el salario mínimo, entonces claro, nos vamos a ver afectados nosotros los empresarios. Recordemos que en Bucaramanga, recordemos que Santander, el casi 40% del empleo formal es a través de pequeñas empresas, empresas familiares. Abogada, ¿qué le podemos decir? Efectivamente, como tú dices, Paola, de hecho a nivel Colombia casi un 70% o un poco más, pues la gente primero gana el salario mínimo y aproximadamente de esas personas un 30% están contratadas a través del empleo informal. Quiere decir que no cuentan con todas las garantías de un contrato laboral. Yo pensaría que no afecta como tal porque precisamente el alza tan alta del mínimo fue estimular, ¿cierto?, a que se generen nuevas vinculaciones laborales, pero la carga prestacional incluida, quiere decir que todo uno incluido con un trabajador del salario mínimo me cuesta a mí como empresario más de 1.600.000 pesos. Eso quiere decir pues que claro, entre más aumente el valor de las diferentes garantías laborales, va a ser un poco más difícil la contratación para los empresarios, pero sin estos mínimos pues no podemos contratar. Realmente si uno no tiene la plática en el bolsillo para contratar, mejor no lo haga porque los riesgos de quitar estas garantías son muy altos. Doctora, porque uno dice, bueno, si el alza del salario mínimo puede llegar a afectar, venga, yo no tengo los 1.600.000, pero es que resulta que hay una persona que lo hace por 1.200.000. ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es el riesgo en el que entro yo como empresario o como pequeño empresario o emprendedor? ¿Cuál es ese riesgo que empiezo a asumir cuando hago este tipo de vinculación, este tipo de contratación? Así es. Lamentablemente las personas tendemos a buscar soluciones cuando ya estamos hasta el cuello, ¿no? Entonces, cuando nos buscan y nos dicen, oiga, ¿qué puedo hacer con este caso cuando ya hay una demanda, cuando ya me tienen a mí embargado? Entonces el no buscar asesoría a tiempo y el no acatar las recomendaciones de los abogados, de los administradores, de los contadores, puede que termine en unas sanciones muy altas en donde en algunos casos han llegado a ser más de 50, 100 millones o hasta una pensión vitalicia por no acatar estas garantías laborales. Muy bien, muy pendientes empresarios, pero también muy pendientes los televidentes que participan de manera activa. Jason, siguen llegándonos mensajes a esta hora del café de la mañana. Totalmente cierto. Y miren, algo que yo creo que muchas personas se han preguntado es cómo se puede calcular precisamente este aumento. Pero veamos puntualmente la pregunta que nos la hace la señora Carmenza Acosta. Ella dice lo siguiente, ¿cuáles son los errores al calcular el aumento del salario? Ella nos escribe desde el taller de bebé en San Gil. Desde el municipio de San Gil, doctora Andrea, ¿qué le decimos? ¿Cómo se hace ese cálculo? ¿Cómo hace uno ahí? Bueno, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo usualmente expide una resolución o un decreto donde establece el valor a pagar. ¿Cuál es el error máximo que encontramos en el día a día? Que de pronto decimos, bueno, 1 millón lo dividimos en 30 y ahí está el salario diario que yo le debo pagar al trabajador, pero no tenemos en cuenta el auxilio de transporte, no tenemos en cuenta en ir guardando la platica para las prestaciones sociales, la prima, las cesantías, las vacaciones y tampoco el pago de seguridad social obligatorio mensual. Bueno, Doc, y en ese caso, ¿cómo hago para calcular todos estos gastos? ¿Existe una calculadora mágica que yo ingrese y coloque todos los datos y me dé como el resultado?
Usualmente el Ministerio de Trabajo tiene una calculadora de liquidación de prestaciones sociales. ¿Cuál es nuestra recomendación? Siempre guarden el pedacito que saben que les corresponde en porcentajes, ¿sí? Entonces, en Seguridad Social, los mismos operadores en línea les calculan cuánto deben pagar con base en el salario, que igual nunca puede ser inferior al mínimo. Y en cuanto a las prestaciones sociales, el Ministerio de Trabajo es claro en decir cuánto me corresponde a mí y en qué fechas. Entonces, en la página del Ministerio podemos hacerlo o con un abogado de confianza. Bueno, doctora, y si yo contrato a una persona por días. Claro, la contratación por días es uno de las situaciones en donde más reclamaciones se presentan. Por lo que te digo, en Bucaramanga el gremio de restaurantes, por ejemplo, me contrata a mí por turno el día, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones no corresponde ni al salario mínimo diario, no incluimos el auxilio de transporte y por supuesto posteriormente habrán reclamaciones por liquidación de prestaciones sociales, sin ni qué decir cuando se trata de la ARL, la salud y la pensión, porque no existe. Bueno, y si yo no cumplo con estos requisitos, si yo siento que me están violando estos derechos, yo como trabajador, ¿a dónde voy? ¿Ante quién me quejo? ¿Cómo hago toda esta situación? Mi recomendación siempre es acudir al empleador primero en busca de una solución amistosa, ¿cierto? Pero si esto no funciona, definitivamente necesitamos un ente regulador que sea el mediador entre mis peticiones y las situaciones a las necesidades del empleador, y este es el Ministerio de Trabajo. Los abogados particulares también podemos hacerlo, pero el primer ente al que deberíamos acudir siempre es el Ministerio de Trabajo. Bueno, abogada, bien por los trabajadores, pero también aquellos empresarios que de pronto pecaron por no saber, por no estar muy bien asesorados. ¿A dónde acuden los pequeños empresarios para resolver estas inquietudes? El Ministerio tiene la facilidad de que atiende tanto a empleadores como a trabajadores. Sin embargo, para los empleadores sí yo recomendaría una asesoría personalizada, porque la que nos brinda el ministerio pues es muy general, ¿no? Y en estos casos, cuando yo expongo mi patrimonio, cuando es que me van a embargar mi empresa, mi casita, mi carro, pues sí recomendaría una asesoría personal. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos hacen ustedes a través de nuestra línea del 648-4820. Jason, ¿sigue las personas ahí escribiéndonos, siguen llamándonos? Totalmente, y mire, lo más chévere de este programa es que nos están viendo desde distintas partes, no solo del departamento, sino del país. Por ejemplo, presten atención a esta pregunta que nos la hacen desde Medellín. Dice, ¿qué pasa con los salarios integrales? Una muy buena pregunta que, vuelvo y digo a título personal, realmente desconocía, pero que hoy estamos aprendiendo mucho. Así es, Jason, pero que sea nuestra abogada la que nos explique qué es un salario integral, doctora. O sea, a mí me dicen salario integral y quedo como, ¿qué me pagan ahí? Claro. El salario integral es el que cubre absolutamente todas las garantías laborales. Quiere decir que yo voy a tener que hacer mi cotización a Seguridad Social y que además no voy a recibir en ningún momento ni cesantías, ni vacaciones, ni primas, porque todo está cubierto dentro del salario mensual. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces llegan a la oficina y nos dicen, venga, es que a mí me pagan el salario integral y me gano 3 millones de pesos, ¿yo qué puedo hacer ahí? Pues resulta que salario integral son 13 salarios mínimos. Para que yo pueda decir, no, es que a mí no me corresponde nada, es porque me gano 13 millones de pesos. De lo contrario, no va a ser un salario integral y tendré que pagar todas las adicionales. No, espéreme, doc, porque ahí ya me perdí, empiezo yo a perder. O sea, si a mí me pagan 13 millones de pesos mensuales, ahí es donde yo digo estaré vengando un salario integral. Mensuales. Si gano menos de eso, no es un salario integral. Entonces, ¿qué es? Precisamente no puedo decirle el salario integral porque le estoy pagando al trabajador y le digo, no, mire, tome 2.500.000, que ahí va todo incluido, entonces eso es integral. No, integral es específicamente cuando me gano 13 salarios mínimos, que para este año serían 13 millones de pesos, Paola. Ok, pero existen entonces diferentes tipos de trabajo, porque una persona que vaya a trabajar, por ejemplo, las empleadas domésticas que solamente van 2 días a la semana, que uno contrata, ya no contrata por el mes completo, sino 1, 2, 3 días. Bueno, esa me la pones difícil. No es que ese sea un salario integral, es que hay diferentes formas de pagar la jornada de trabajo, ¿sí? Una de esas es a destajo o por el tiempo que yo esté prestando mis servicios, pero no quiere decir eso que yo le doy a la empleada, no sé, 35.000 pesos y entonces ya es un salario integral por el día. No, yo tengo que hacer los adicionales o las liquidaciones en su tiempo más el pago de la Seguridad Social.
Muy bien, y al 317-436-7015 nos siguen llegando mensajes, Jason. Así es, Paola. Miren, realmente las personas han participado masivamente. Cabe mencionar que nos pueden escribir también a través de nuestro perfil en Instagram como @elcafecanaltro. Acá tenemos este mensaje que nos lo hace llegar María Castellanos desde acá de la ciudad de Bucaramanga y dice: buen día, soy empleada doméstica. ¿Cómo hago para exigir mi aumento de salario? Bueno, abogada, algo parecido estábamos hablando ahorita y es que ¿cómo hago yo? O sea, sentémonos nosotras, hagamos la cuenta y expliquémosle a nuestra familia del Café de la Mañana cómo podemos hacer nosotras las cuentas para pagarle a esa empleada doméstica que va por días o cómo se le hace ese aumento. Ok, entonces debemos tomar el salario mínimo, que para el 2022 es de 1 millón de pesos, lo dividimos en 30 días. Además, cogemos el auxilio de transporte, lo dividimos en 30 días. Que el auxilio de transporte, recordemos, está en 117.172 pesos. Pero resulta que el Ministerio de Trabajo hace un año y medio expidió una tabla donde me dice, resulta que usted no solo debe pagar eso, sino que al momento de pagarlo debe tener en cuenta los dominicales. Entonces yo debo contar, ahí sí me la pones difícil para calcularlo exacto, pero yo debo contar qué días trabajo para ver a cuánto pago del domingo, que se hace como por pedacitos, y un día este poquito, 2 días este poquito, para incluirlo en el pago diario. Eso más o menos viene siendo, abuelo de pájaro, como 35.000 pesos. ¿Cómo hace doña María para exigir que le aumenten el salario? Solicitudes amistosas primero, ¿sí? Entonces debe dirigirse a su empleador y decirle: venga, resulta que yo hice esta cuenta aquí y a mí me da que me debería ganar tanto diario. Sentémonos y arreglémonos a ver qué podemos hacer. Indudablemente, pues lo que debe hacer el empleador es buscar asesoría para ver qué tan cierto es lo que le está diciendo doña María. Y en caso de que definitivamente después de solicitarlo pasa un mes y no hay un cambio, ¿sí? Se acerca a las oficinas del Ministerio de Trabajo o un abogado de confianza que sepa que le va a apoyar en el proceso. Claro que sí, doctora. Y para ustedes que están ahí atentos con nosotros y que quieren aprender, los invitamos a que nos acompañen y conozcan los datos históricos cuando hablamos de salario mínimo legal vigente en Colombia. Un poco de historia. Debido a la huelga marítima en 1890 en Nueva Zelanda, se creó la figura del salario mínimo con el objetivo de proteger a los trabajadores y así mejorar sus condiciones de empleo. Posteriormente, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Gran Bretaña mostró avances en los temas laborales, creando leyes que velan por la seguridad social y laboral de los empleadores y trabajadores, tales como la Ley de Marina Mercante, la Ley de Pensiones para la Vejez y la Ley de Seguros Nacionales, etc. En la Conferencia de Berna en 1919 se elaboró la Carta de Trabajo y se crearon las reuniones de negociación entre empleadores y trabajadores para la fijación del salario legal. Dentro de esta conferencia y como parte del Tratado de Versalles, que se terminó con la Primera Guerra Mundial, se creó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la cual se convierte en la primera agencia especializada de la ONU en 1946. Muy bien, y aprendimos hoy un poco más, pero recuerde que el viernes tenemos nuevamente nuestro café jurídico donde aprenderemos juntos todas aquellas preguntas, todas aquellas inquietudes de tipo legal. Lunes, miércoles y viernes es nuestra cita. La abogada Andrea Ordóñez, muchas gracias por acompañarnos, por despejarnos todas estas dudas, abogada. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar en el programa y ojalá podamos seguir acompañándolos más seguido. Así es, los invitamos a que hagamos una pausa comercial, ya regresamos con más del Café de la Mañana.